Buenas noches. Bienvenido a la sede del Palacio de los Gobernadores, sede de la Delegación de Cultura en San Roque, con motivo de la presentación del libro Diccionario Llanito de Tito Vallejo, con la colaboración directa de la Delegación de Bibliotecas que dirijo. Quiero agradecer personalmente a Tito Vallejo la presentación de su obra aquí en San Roque, a la que se suma la delegada de Cultura Dolores Marchena, a la que excuso por encontrarse en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El libro que presentamos hoy, como hemos indicado anteriormente, Diccionario Llanito de Tito Vallejo, un investigador de la historia y de las costumbres de Gibraltar, que colabora de manera estrecha con historiadores e investigadores de toda la comarca. Con esta obra trata de acercarse a los modos de hablar de una comunidad con influencias de distintas culturas, donde tiene un peso especial la española del campo de Gibraltar, junto con la inglesa o la genovesa. Además, este libro se edita por iniciativa del Servicio de Publicaciones de la Delegación Municipal de Cultura y cuenta con la valiosa colaboración de SEXA, cuya representante y responsable de comunicación, Amalia Puigdengolas, nos acompaña a este acto. Bueno, como decía la delegada de Bibliotecas, esta publicación se suma a las que realizamos desde CEPSA, a través de este año estrenamos CEPSA Cultural 2014 con el primer libro de Tito. Lo que pretendemos con esta acción, con la publicación de libros en San Roque, es que se plasme la historia de la ciudad a través de estos libros. Y yo creo que con este diccionario Llanito hoy se cumple esto, ¿no? Porque engloba el San Roque de ahora y el San Roque de gibraltareño, ¿no? Así que enhorabuena por la iniciativa a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y a Tito por haber dedicado el tiempo y en hacer este libro tan curioso, la verdad. Enhorabuena. Bueno, yo creo que presentar a Tito Vallejo no sería una cosa muy apropiada, porque creo que muchos de ustedes ya le conocen. No obstante, estamos hablando de un gibraltareño, como él le gusta llamarse, de descendencia española e inglesa, lo dice muy bien sus apellidos, Tito Vallejo Smith. Como investigador ha abordado diferentes facetas de la historia de Gibraltar. También lo remarca mucho, exceptuando las cuestiones políticas. La espeleología, la prehistoria y los temas militares son sus campos preferidos. No hace mucho realizábamos los miembros de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar una visita a los túneles y tuvimos la oportunidad y el buen hacer de Tito acompañándonos y explicándonos cada uno de los rincones de aquellos túneles relacionados principalmente con la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo trata de diferentes líneas de investigación, como les he dicho. Actualmente está jubilado, con lo cual tiene bastante tiempo para sus investigaciones. Estuvo 44 años en el Ministerio de Defensa, donde trabajó, y es miembro del Real Regimiento de Gibraltar, de la Real Sociedad Geográfica, así como de varios grupos y asociaciones de defensa del patrimonio, de la investigación histórica en Gibraltar. Bien. Adelanta Tito Vallejo en Diccionario Llanito, el libro que hoy presentamos, que no se trata de un estudio profundo. Mi intención, dice, ha sido recopilar todas las palabras y dichos antes de que desaparezcan. Loable labor de quien dibuja un panorama de las distintas poblaciones que se establecieron en Gibraltar y la influencia que las mismas tuvieron en el desarrollo del habla autóctona. Alude el autor al origen de la denominación del gentilicio llanito y a las ideas ya conocidas, añade otras que ha conseguido mediante su investigación y que yo no les voy a desvelar, pues corresponde, creo, al autor relatarlo o que lo conozcan ustedes mediante la lectura de su obra.
De otro lado, un elemento a destacar es que el investigador no cae en localismos que empañen de alguna manera su trabajo. Al contrario, no elude ejemplos de formaciones de frases que, conocidas popularmente como llanitadas, dan un toque de humor a las páginas de su diccionario, definiendo, por supuesto, el humor como parte de la idiosincrasia de los territorios y de sus gentes, nunca como algo peyorativo. Y aquí sí que me gustaría citarles como ejemplo alguna de estas llanitadas que acertadamente recoge Tito. Yo me como los boquerones con rabo y todo. La cola. Espérate que estoy bautizando, bostezando. A mí me gustan mucho los dulces de mampostería, repostería. He puesto un techo nuevo de jurelita, uralita. Me han pintado el coche a escopeta, a pistola, claro. La gitana estaba bailando en un teclado, en el tablao, claro. Y Curro Jiménez pegó un tiro con su bazooka, con el trabuco. Bueno, así mismo nos relata el autor cómo muchas de las palabras tuvieron su origen por el uso de los trabajadores españoles en el Peñón, teniendo en cuenta que esta fuerza laboral procedía de la zona vecina. Teniendo en cuenta esa cuestión, tendríamos que convenir que la aportación castellana al habla llanita es netamente andaluza. En este sentido, recuerdo cuando fuera de la comarca, los niños de mi generación decíamos mebli en vez de canica, o liquirbá o liquimbá en vez de regalí, y bueno, pues el resto de compañeros, cuando teníamos la oportunidad de salir de la comarca, pues no nos entendían, eran palabras que nunca acertaban a comprender. Era el habla peculiar de una zona especial marcada por el mestizaje idiomático propio de la frontera. La singularidad de esta situación geográfica, acentuada aún más por la cercanía de África, hacía de la zona un punto cosmopolita, una isla de culturas diferentes que no era habitual en la España de entonces. Esa formación idiomática nace, a mi juicio, fundamentalmente del contacto de dos lenguas que actúan en ambos sentidos. Esa fluidez, esa necesidad de entenderse entre comunidades radica en el contacto diario, ya sea el cotidiano, el comercial o el del propio ocio. En el caso andaluz, o en el caso del andaluz, de esta tierra más meridional, se veía enriquecido con las aportaciones del habla proveniente del cruce de los idiomas inglés y del natural de esta parte de la Bética. En cualquier caso, en buena medida, esa mezcla a la que me refería al principio ha desaparecido a esta parte de la frontera. Las nuevas generaciones no emplean esas expresiones, en su mayoría perdidas en la práctica. Algo parecido ha ocurrido en el otro lado. A este respecto, Tito Vallejo nos dice que el cierre de la verja llevó a que la juventud gibraltareña, me refiero, se anglificara. Y luego la percepción española a través de la televisión hizo que el castellano se contrapusiera al andaluz. No hay que olvidar que dentro de la riqueza de las diferentes hablas andaluzas, el campo gibraltareño se incluye en el andaluz occidental, marcado por el ceseo. Por eso este trabajo tiene el valor de la permanencia de un vínculo que ha unido más que separado, y por eso su autor se complace en haber iniciado el mismo antes del cierre de la verja, con lo que ha asegurado que no se pierdan expresiones hoy en desuso. Aunque hoy el español, y es una realidad, es un idioma alejado de los círculos oficiales gibraltareños, este está presente en la vida de los habitantes de la ciudad que conviven en quehaceres diarios con las gentes del campo de Gibraltar. Y en mi opinión irá más porque, restablecidas unas relaciones normales a nivel humano, los matrimonios o formación de pareja han ido en aumento. Por su parte, el llanito mantiene su peculiar forma de hablar, mezcla de distintos elementos idiomáticos con preponderancia del inglés. Como defensor del habla local, en este caso de la manera andaluza, entiendo que ello forma parte de la riqueza cultural de una comunidad que a veces trata de ser ridiculizada. Y ello no ocurre solo a niveles de los medios como el cine, la radio y la televisión, donde las criadas siempre son andaluzas y practican un andaluz exagerado de analfabetos e ignorantes. También en otro nivel cultural, profesores y periodistas parecen avergonzarse de su habla natural andaluza.
Estos últimos incluso en las cadenas públicas de la propia Junta de Andalucía, donde compiten por expresarse en el más puro castellano. Contrasta ello con sus compañeros canarios, por ejemplo, que en ningún momento hacen dejación de su acento. En este sentido, la presencia del español en su versión andaluza enriquece la propia cultura gibraltareña. El bilingüismo permite ensanchar los niveles de comunicación y es una realidad dentro de la diversidad. Ello nos permite compartir este acto, que si alguien no es capaz de entender, jamás sabrá el valor de la palabra cultura. Quiero decir con ello que sin prejuicios previos, con respeto mutuo, sin claudicar en las formas de pensar y de sentir, se pueden construir lugares comunes de intercambio y de diálogo. Si han tenido la oportunidad de ver los libros que se han expuesto aquí, habrán observado que hay otras publicaciones que hemos realizado desde San Roque relacionadas con Gibraltar. Libros de poesía, libros de historia, incluso de la cocina de San Roque y Gibraltar. Por las condiciones especiales, por todos conocidas, del nacimiento de esta ciudad, los temas que enlazan ambas localidades guardan un gran interés. En esa línea, cuando se cuente con la nueva ubicación del archivo histórico, sus fondos contendrán la Biblioteca San Roque Gibraltar, una antigua aspiración de este humilde cronista que la Corporación Municipal supo acoger con entusiasmo y unanimidad. Unos fondos que desde hoy mismo cuenta con una nueva aportación, Diccionario Llanito de Tito Vallejo. Finalizo ya felicitando al autor de este trabajo, agradeciendo al programa Cultural de CESA, en la persona de Amalia, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos, a la asociación AFOSAN, que nos permite tratar las imágenes, las portadas y que siempre nos presta una colaboración valiosísima. Por supuesto, la colaboración de todos ustedes que con esta presencia dan calor al acto. Eso sí, me permito aconsejarle, porque dentro de unos días este libro se habrá agotado, no son tiradas muy largas y seguro que habrá mucha gente que esté interesado en tenerlo, que si desean adquirir algún ejemplar, también para sus familiares, ahora tienen la mejor oportunidad para ello. Muchas gracias y a partir de ahora le cedo ya la palabra, con el permiso de la concejala, al autor y protagonista de este libro. Hola. Bueno, Antonio, yo quería decir, si tú lo has dicho todo, ya, picha. Hay que ver, tío, lo que he hablado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Y vamos, para mí es un gran honor y orgullo de que este libro se haya producido aquí en San Roque. Gracias a Antonio y a César, que son los artífices de que menearon todo esto para hacerlo posible. Y también quiero dar las gracias a mi amigo Joaquín Meléndez, porque yo lo escribí en llanito y él lo puso en castellano, porque con todas las patas que yo metía, porque mi castellano no es tan bueno. Pero, ¿por qué surgió este libro? Pues el primero salió en Gibraltar en inglés, ya hace por lo menos 20 años que salió la primera edición. Y mis amigos españoles me decían, ¿y por qué no lo escribiste en español? Que nos enteramos mejor de lo que tú estás explicando aquí. Está bien, estaban las palabras, se veían las palabras, pero las explicaciones de los orígenes, por qué se decían, no se entendía muy bien. Y al final me lancé y aquí está. ¿Por qué se hizo esto? Yo lo hice, lo comencé hace, por lo menos, no asustarse, por lo menos 50 años. Yo era un jovencito, yo trabajaba rodeado de mucha gente en el Arsenal, personas mucho más mayores que yo lo escuchaba de hablar estas palabrotas que decían y yo decía, ¿y eso qué es? Ah, pues mira, esto quiere decirlo. Y digo, yo me voy a apuntar todo esto, porque esto un día se va a olvidar, ¿no? Y me iba yo apuntando me dio por coleccionar palabras llanitas, y dichos, y refranes, porque hay 2 o 3 en el libro, pero no sé, bueno, el año pasado me lancé y empecé a hacer una lista también de refranes llanitos, que tienen que ser cosas que tengan que ver con Gibraltar, porque a veces me vienen muchos amigos, mira, escucha esto, yo no, eso es español, eso no es llanito, tiene que tener algo como más viejo que la palmera de la sinagoga, y eso lo conoce todo el mundo en Gibraltar, algo así, ¿no? En fin, que poquito a poco pues fui recopilando todas estas palabras. Tengo que decir que hubo un señor, Manolo Cavilla, que escribió uno más cortito, más pequeñito que el que hice yo,
Cuando lo hizo, digo, anda, ya me cogieron la vez, pero cuando lo compré y lo vi, digo, no, espérate, que yo tengo muchas más cosas que este que se ha hecho. También se hizo uno que compré yo en los barrios, ¿sabes? Tenía palabras, pero no tenía el origen de las palabras. Sí, decía Liquirvá, decía Mebli, pero no decía que Liquirvá venía del licorice bar, regalí, o los Mebli eran de marbles. Decía, sí, eso es lo que se le dice en Gibraltar, pero Mebli, ¿de dónde viene la palabra Mebli? Como lo del hijo del Mebli. ¿Tú qué te crees que era? El hijo del Mebli. Es un dicho que hay en Gibraltar cuando uno se da mucha importancia. Bueno, ¿y quién era el hijo del Mebli? Bueno, había un Lord Melville, que era el primer Lord del Almirantajo, un tío con muchos poderes. Y de ahí vino lo del hijo del Mebli, Melville, se corrompió a Mebli. Y como estaba diciendo, fueron los años pasando, las palabras acumulándose, pero cuando lo vean ustedes no es solamente palabras, para darle una idea de lo que es. Empiezo con una especie de síntesis de la historia de los orígenes de los campos gibraltareños, porque el llanito no es de Gibraltar nada más, el llanito es del todo del campo de Gibraltar, de Algeciras, de Tarifa, de los barrios, de la línea. Yo escuché una vez a alguien decir Liquirvá en Chiclana, y alguien dijo, ¿esto qué es de Liquirvá? Y la mujer dice, no, eso es lo que le llaman al regalí en el campo de Gibraltar. Y dije yo, muy bien dicho, y quiere decir licorice bar. Hasta allí abajo ya estaban usando nuestras palabras. Y claro, la mayoría de ellas surgieron a consecuencia de las diferentes lenguas. Tú tienes un encargado que es un inglés, tienes uno que viene de aquí, de la Tunara, y ¿esto qué? Y el otro le dice el otro, ¿y cómo le llamamos? Y ya empiezan a corrompirse las palabras, a bastardearse, como se suele decir. Y claro, ahí están las palabras que se hablaban, se usan mucho todavía, pero desafortunadamente hoy en día las personas están mejor educadas, las personas, raro el que no te hable de idioma por aquí, inglés, español y bien hablado, ya no hay necesidad de inventarse palabras como se inventaban. Hoy en día se está hablando el Spanglish. ¿Cuántas palabras inglesas hay ya en el vocabulario español? Y viceversa, francesa, en el inglés. Ya estamos casi internacional, como se suele decir. El libro empieza con esta síntesis de la historia de los pueblos. Después ya me dedico a nombrar las calles de Gibraltar, porque en Gibraltar, aunque todas las calles tienen su nombre oficial, tenemos el nombre español para todas las calles. Y siempre se asocia. Yo tengo otro libro escrito que todavía no está publicado, que es el origen de los nombres de las calles. ¿Por qué se llama esto la calle Comedia? Y en inglés Castle Street. Y esto es la calle Cuarteles, y en inglés Town Range. Pues ahí te lo explico, te pongo fotos antiguas, pero nos estamos desviando un poquito. Pero esa es mi idea, de dar a entender los nombres, de los orígenes, de dónde vienen. Después tenemos la lista de palabras en alfabética, en orden alfabética. No como dijo uno, déjame tranquilo que estoy poniendo las palabras en orden numérica, en vez de alfabética, pero eso son llanitadas. Después tenemos los temas por secciones. Que uno quiere ver cómo se hablaba en el recreo, te va para el recreo. Que quiere saber cómo se hablaba en la confitería, ahí tiene los nombres de los dulces, los pasteles o los kekis, como le llamamos allí, los diferentes nombres. Y ya te puedes ir tú a un tema, la mili, el trabajo, ya está puesto por secciones. Y después ya culminamos con las llanitadas, que para mí es lo más divertido, que es donde nos reímos. Cuando pensamos y hablamos en inglés y viceversa, ¿no? Por ejemplo, una amiga nuestra fue al trabajo y le dijo al jefe, I am constipated. Y quería decir que estaba constipada, que tenía un resfriado, ¿no? Bueno, en inglés constipated está estreñido. y el jefe la miró, ¿qué dice? Y otro que cogió una tiricia, que era yo, cuando jovencito, cogí un tiriciazo y en el certificado decía jaundice. Y mi jefe no sabía lo que era jaundice. Y cuando vino el jefe dice, ¿qué tiene Tito? Y dice, he's got Chinese fever, tiene la fiebre china. Dice, porque se pone amarillo, porque no sabía lo que era tiricia en inglés, ¿sabes? Y no sabía otro. Dice, sí, la fiebre china, se ha puesto todo amarillo. Y es graciosísimo ver todas estas cosas que nosotros hablamos. Ahora, os dejo, no quiero hablar mucho más, porque Antonio ahí ha dicho todo lo que tenía que decir. Pero si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer, aquí estoy para contestarla. Lo hice con la Y. Pues muy sencillo, para no darle nacionalidad ninguna. Si tú le pones en la L, es la palabra española. Si le pones una G, es italiana. Si le pones una J, es inglesa. Porque las versiones de la palabra llanito
El que es inglés dice que viene de Johnny, Johnito. El que es de Génova italiano dice que viene de Gianni, con la G, de Gianni, Gianito. El español con la L de llano. ¿Y de dónde origina? Las dos versiones favoritas mías son las dos españolas. La primera me remonto a cuando Gibraltar lo conquista el duque de Medina Sidonia y los quiere poblar con españoles. Y por culpa de que los moros todavía estaban dando por saco, por eso tenemos todas las torres esas, que viene el dicho, hay moros en la costa, por eso están todas estas torres atalayas. Nadie quería vivir en Gibraltar, él quería que gente noble se asentaran en el Peñón y yo me voy ahí si vienen estos moros de vez en cuando de parranda aquí llevándose rehenes para allá. Entonces se le abrió a la gente llana. Esa es una versión, la versión más antigua. La segunda, durante el gran asedio, las fuerzas españolas hicieron lo que le llaman la línea de circunvalación de Gibraltar, que son los fuertes que tenían desde San Felipe a Santa Bárbara. Y los militares no dejaban que nadie se asentara detrás de sus murallas. Es decir, que estaba el campo neutral, las murallas y después el llano y la Sierra Carbonera. Entonces, todos los que vinieron después de toda esta guerra, Gibraltar empezó ya a reedificarse porque todas las casas estaban arruinadas, estaban todo en ruinas y había que edificar aquello. Después empezaron a hacer los astilleros y vino mucha mano de obra del campo de Gibraltar, es decir, de los barrios de toda la región. En aquella época no habían autobuses ni nada de esas cosas y todas estas personas que trabajaban en el Peñón no las permitían de pernoctar allí, con que tenían que vivir en alguna parte, pero los militares no lo dejaban de que hicieran casas de mampostería. Entonces vivían en chabolas, en tiendas de campaña, y cuando iban a trabajar a Gibraltar le preguntaban, usted se llama fulanito, ¿dónde vive usted? ¿De dónde usted? Dice, del llano, llanito. Esa para mí es la favorita. Es que lo que pasa es que somos muy gandules cuando estamos hablando los dos idiomas y lo que te viene antes a la mente lo dices si en inglés o en español. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo en inglés le digo en perfecta, yo a mi hermano que está ahí le digo the clock of the hammer has no string, y he usado palabras inglesas y he dicho traduciendo en español que el reloj del martillo no tiene cuerda, el reloj que está en la pieza está parado. Pero eso no se lo diría en inglés. El inglés ni sabe lo que he dicho, pero él sí lo sabe. O si yo le digo stop giving me the tin, no me dé la lata, o I'm going to get the boat, me voy a dar bote. Y un inglés que va a coger el bote, que no le dé la lata, ¿qué lata? Pero un español o un llanito sabe lo que es, ¿tú sabes? Y ahí estamos usando la palabra perfectamente inglesa, parecía algo que traducido en español quiere decir algo, ¿comprendes? Y que en inglés no suena nada. Lo que yo pregunto es si hay un momento, si hay un, no sé. No, es automático. Muchas veces no ha ocurrido. Sí. Y te digo, sorry, mi alma. Es que estas cosas salen automáticamente. ¿Cuándo ese momento habéis considerado que es oportuno para cambiar? No, como te he dicho, es gandulitis, lo que te viene primero lo dice y allá está. Y a veces hasta lo llanicifica. Aunque no exista, le metes tú ya. Por ejemplo, si el vaso se rompe, coge superglue and peg it. Peg it es de pegar, que en inglés sería stick it, pero ya he dicho yo peg it, pégalo, que ni en inglés ni en español, ¿sabes? Y inventa las cosas así de momento, ¿no? Y si no lo sabes, pues te lo inventa. El otro día un amigo mío dice, hablando con un inglés, dice, I have to do the paperling. Digo, ¿qué está hablando de paperling? Dice, sí, el papeleo. Y digo, pero paperling no existe. Dice, bueno, pues yo le he dicho eso. ¿Tú sabes? Yo lo entendí, pero el inglés dice, ¿qué dice? Digo, el paperwork, ¿verdad? Pero ese ya es el llanito, cuando ya tú estás, tienes la fluidez de los dos lenguajes, como te digo, ¿sabes? Pero, como estaba diciendo Antonio, aquí lo que hablamos, ¿yo qué estoy hablando? Yo estoy hablando andaluz. Ahora, como tú dijiste, lo mismo hay gente que cuando hablan con un inglés se ponen muy inglés, o cuando hablan con un español se ponen muy español, y meten la pata y dicen bacalao de Bilbao, que está mal dicho, porque se la quieren dar de finolis. Habla como eres, habla como estoy hablando yo, no hace falta de dártela de grandeza. Pero hay gente que sí, yo a veces me entra mucho coraje cuando veo interviews de estos, entrevistas en la televisión con llanito y cosas, y de pronto se ponen shish porque shish. Pero tú cuando hablas así, tú sabes, habla como habla en tu casa, que te entienden mejor, y me da un coraje, créetelo. Fijarse en ese detalle cuando ven ustedes la siguiente vez una entrevista con gente así en la calle,
y se ponen shishis porque yo me entiendes. ¿Y por qué tiene que hablar así? Eso es una pregunta muy fácil de contestar. Ese fue el abismo que se creó. Ese abismo que se creó no solamente en cómo hablábamos, sino en las relaciones de gente casándose, españoles con llanitos e ingleses. Eso se terminó ahí. Y antes las madres, casi todas las madres y todas las abuelas eran españolas. Mi abuela tuvo que aprender, bueno, mi madre tuvo que aprender a hablar en inglés porque mi abuela no hablaba una jota de español. Y decía, hay bocoche en la calavera, y en qué cojón está los cubiertos, tú sabes. Y metía la pata, pero aprendió. Pero ese abismo que se creó cuando el cierre, eso fue muy importante. Y claro, estos casamientos que hubieron ya con ingleses, con inglesas, pues fue creando ese ambiente más anglófilo, ¿no? Después los maestros que me venían de Inglaterra, ya hablando en inglés de las universidades, los niños en la escuela, todo en inglés, porque había muchos maestros ingleses. Yo particularmente tuve los hermanos cristianos irlandeses, pero en mi caso hablaban inglés, pero los que educaron a mi padre, por ejemplo, eran un acento irlandés cérrimo, que mi padre cuando hablaba conmigo en inglés sonaba diferente, sonaba como un irlandés, y tienen su acento. Ellos te usan unas palabras y te la pronuncian, en vez de decir thousand, dicen thousand. La TH te la pronuncian como T, no como F. Tú sabes, y lo notas tú, y otras palabras, murder en vez de murder, y nurse en vez de... Y yo me cachondeaba de mi padre y dice, pues así aprendí yo, y bueno, ¿y qué? ¿Tú sabes? Y se cabreaba un poco. Pero ya los niños en la escuela, todos hablan en inglés, desde que entran en el nursery, diremos, en el nursery, en la guardería, inglés. Y ya cuando llegan a los 11 años, ya se aprende el español y el francés como idioma extranjero. Se hace inglés y francés, pero no se enseña ya propio hasta los 11 años. Muchos cuando van a la escuela, hasta que no llegan a los 11 años, no empiezan a hablar propio español, porque en las casas le están hablando inglés todo el tiempo. Tú sabes, mis nietos, por ejemplo, yo le hablo en español y me dice, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? Y yo me doy cuenta también ahí, que lo están perdiendo. Y es una pena muy grande que se pierda eso, porque tenemos un privilegio muy grande en los dos lados, para aprender dos lenguas, y no la usamos, Dios mío, no aprovechamos de eso. A mí me vienen muchos estudiantes españoles que vienen a hacer excursiones y me dicen, háblale todo en inglés porque están estudiando en inglés. Digo, bueno, venga. Digo, ahora yo voy a hacer un test a ustedes. Vamos a ver cómo habláis en inglés. Digo, ¿cómo se llama un ascensor en inglés? Y algunos me dicen, elevator. Digo, tú no estás hablando en inglés. ¿Cómo? Digo, eso es americano. Un ascensor es lift. ¿Cómo se llaman unos tirantes en inglés? Suspenders. Digo, no, suspenders son ligueros de las mujeres. En inglés son braces. Digo, con que vuestros maestros que os están enseñando inglés han aprendido o de maestro americano o en América. Digo, eso no es inglés, lo que estáis hablando ustedes, es inglés americano. Ya ves tú si es lo mismo que en los libros porque yo siempre que he tenido un coche me he comprado un libro de mecánica para arreglarlo y eso. Y donde vienen todas las piezas y las partes de los coches te vienen los nombres en inglés y los nombres en americano. Fíjate tú qué cosa. No sé si habéis visto ustedes la película de My Fair Lady de Audrey Hepburn. Estoy loco por verla en español por mi padre, porque yo no sé cómo la han traducido en el español, porque cuando tú la ves en inglés es todo del idioma inglés. Y hay una parte en la película donde dice Rex Harrison, le está hablando al amigo, de hay que ver pues, los niños ingleses, ¿por qué no le enseñan los padres a hablar inglés como Dios manda? Dice, y en América ni siquiera lo hablan hace años. En la película le tiran un timito a los americanos diciendo, allí ya se han inventado su inglés nuevo, ¿tú sabes? Pero así son las cosas. Yo creo que las nuevas generaciones de Gibraltar se están anglificando bastante. Ya lo están. Y seguirán. Como va la cosa, el método de educación, acuérdate tú que el currículum de Gibraltar es el mismo que se hace en Inglaterra. Y yo creo, por una cosa, para mí estúpida, y lo que lo tiene cogido es la historia. Porque la historia que se enseña en los colegios en Gibraltar es la historia británica. Tú allí le hablas a muchos gibraltareños de la edad que tú quieras, que el rey de España hizo esto. No saben, a lo mejor saben de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón y eso. Pero de la historia española, perdió. Es que allí no se enseña historia de España, fíjate tú.
Y por culpa de eso tenemos que adaptarnos al currículum británico, porque si no, no coges tú ninguna calificación en tus estudios, si no haces eso. Entonces allí no te aceptarían, por ejemplo, si tú eres una experta de historia española, porque el currículum británico no lo acepta, y tampoco te podría meter en una universidad en Inglaterra tampoco, con que hay que adaptarse a lo que ellos ya tienen. Yo lo he criticado muchas veces, digo, bueno, con la historia tan rica que tenemos aquí, que tenemos una historia fantástica, ¿por qué no hacemos un currículum para cubrir esto? De nuestra historia, de la historia de todo este área, porque vivimos en un área privilegiada de historia, ¿o no? Y hacer un programa especialmente de todo lo que nos rodea, de la historia de Gibraltar, de España, de Marruecos, de todo lo que ha pasado aquí, de los moros y todo. Bueno, eso no se toca en los currículums británicos, nada más que del imperio y la película, ¿sabes? Pero yo creo que hay gente en el departamento ya de educación que lo están mirando, pero eso sería un trabajo fantástico de hacerlo, ¿tú sabes? Y que lo aceptaran allí, ¿tú sabes? Dicen, mira, esto, porque ¿cómo te explico? El inglés que se hace en Gibraltar en la escuela y los papeles que tú coges son los mismos igual que el que hace el inglés en Inglaterra. No es porque estemos fuera de Inglaterra te van a dar un examen más leve, no, es el mismo que se hace allí, ¿tú sabes? Y te aceptan, si tú pasas lo que tiene que pasar, te aceptan las universidades. Esa es la clave, si no te aceptarían, ¿tú sabes? Hay quien dice, ¿por qué no vienen? Yo tengo 2 hijas, una de ellas fue a la Universidad de Alicante, hizo un año allí porque cogió estudios de administración europea, estuvo en Inglaterra y como parte del curso tenía que hacer un año en una universidad extranjera y cogió la de Alicante. Y sin embargo la otra se fue a Marsella, se fue a Francia, hizo un año allí, pero era parte del curso, ¿comprendes? Pues te lo piden ellos, no es que es al revés, que lo bonito sería hacerlo así, tú sabes, al revés, pero a ver si lo conseguimos, porque no hemos educado así, escuchando los mismos dejes. Ahí no hay un deje que a mí me gusta más que diga voy en casa a mi madre, o nada ni nada. Eso es nuestro, eso es nuestro. Eso es nuestro. Eso es lo que nos une más, estas cositas, que salen naturalmente. No hay que inventárselas ni pensarlo 2 veces, salen, ahí va. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Venga, thanks Patrick, thank you. Hablando del bilingüe, me he acordado de un incidente. Yo tenía un compañero de trabajo que era militar y el padre era escocés, la madre era argentina. Él hablaba a su esposa, o diremos, se hablaban en francés, fíjate tú, porque él no hablaba español y ella hablaba inglés, y se comunicaban en francés, y el hijo tenía que hablar los 3 lenguajes para poder equilibrarse con la madre y el padre. Fíjate tú el problemazo que tenía este hombre allí. Y era uno de estos que tenía que estar en el ejército, porque si no, no le daban la herencia. Todavía hay familias así en Inglaterra, que las familias todas han sido militares y hasta que tú no estés en la guardia de la reina y seas oficial, pues no cobra nada. Y ahí estaba el pobre, te hizo sus 5 años, tenía una casa aquí en Sotogrande, porque aunque tenía su casa allí militar, dice yo vivo como un marqués aquí. Iba allí, pero fíjate tú, francés, inglés y español tenían que hablar en esa casa, porque un lío. Bueno, pues poco queda que decir, ¿no? Solo reiterar mi agradecimiento a Tito Vallejo por su libro, mi agradecimiento nuevamente a Sexa y, como no, a su representante, a Amalia, desde Angola, y agradecer a todos los presentes a este acto. Pues damos por clausurado el acto. Gracias, muchas gracias.